aprender más de usted, Señor, y para poder glorificar su nombre. Le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros, que nos ayude para que el tema que en esta mañana usted ha decidido que podamos dar, pueda ser de bendición para cada uno de los que están aquí presentes y de los que nos escuchan a través de internet. Ayúdenos, Señor, para que estos temas no solamente los escuchemos, sino que también los pongamos en práctica. Ayúdenos para que cada día podamos ser más semejantes a usted. Sabemos que en nuestro tiempo es difícil, Señor, pero sabemos que usted nos da la fuerza y la capacidad para poder hacerlo. Bendiga a su pueblo alrededor de todo este mundo, Señor. Sabemos que hay gente sincera y gente que realmente quiere buscar de usted en muchos lugares. Ayúdelos para que cada día, Señor, puedan entender y aprender más de su palabra. Todo eso lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Puedan ser bienvenidos a cada uno de los que están aquí, puedan tener un feliz santo sábado. En esta mañana pues nuevamente estoy aquí con la predicación de este sábado, que es la continuación del tema de la preparación de un soldado del fin. Y ya sería la cuarta parte, sería la última. Eso espero que el tiempo me acompañe en esta mañana. Y hemos estado viendo que para poder ser un soldado del tiempo del fin, tenemos que tener 3 preparaciones. Ya he mencionado la preparación, primero la física. Vemos que para poder estar en consonancia con Dios y para poder aguantar y soportar y ser aptos para entrar al reino de los cielos, pues tenemos que tener una preparación física. Y también eso la hice en la primera y la segunda parte, y en la tercera parte la hice acerca de la salud mental, y estuvimos viendo ahí qué realmente nosotros teníamos que hacer. ¿Para qué? Para poder tener una salud mental óptima, también para que nuestro cuerpo pudiera estar en consonancia ¿con quién? Con Dios. Y vimos que cada una de las 3, tanto la mental, la espiritual y la física, van interconectadas. Y veremos al final un esquema que quise hacer a título personal. O sea, me puse a investigar algunas ciertas cosas. Veremos cómo realmente las 3 están tan conectadas que incluso Dios, escritas en hebreo, la mente, el cuerpo y el espíritu, como cada una y en cada una de sus letras está interconectado todo, y como Dios en su infinita sabiduría ha dejado todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que si no estamos preparados con esas tres preparaciones, pues no vamos a poder estar aptos para entrar al reino de los cielos. Así que vamos a empezar. Esta ya nos tocaría la parte de la salud espiritual. Y vamos a empezar con el versículo de 1 de Corintios 6, versículos 19 y 20. Y nos dice, creo que ya al pasado lo vimos, pero vamos a volver a repetirlo para que veamos que realmente si no somos conscientes de esto, entonces no vamos a poder cuidar nuestro cuerpo, porque nos dice ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? De Dios, y que no sois vuestros? Nosotros no somos nosotros mismos. ¿De quién somos? De Dios. Entonces, por lo tanto, si nuestro cuerpo es de Dios, si nuestro cuerpo es la habitación donde viene el Espíritu Santo a habitar con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Porque habéis, dice, sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los dos son de Dios. Todo nuestro ser es de Dios. Y por lo tanto, si nosotros hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo, ¿a quién estamos defraudando? A Dios, obviamente. También tenemos en 1 de Corintios 3, versículos del 1 al 3, que nos dice: de manera que yo, hermanos,
no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y en otro, creo que lo puse en otro versículo de la Biblia, en otro libro, nos habla acerca de que realmente nosotros, cuando no discernimos las cosas de Dios, es ¿por qué? Porque aún lo carnal vive en nosotros, porque lo carnal no puede discernir lo espiritual. Solamente si estamos alimentados por la palabra de Dios y si estamos realmente haciendo lo que Dios dice, vamos a poder discernir la palabra de Dios, vamos a poder discernir lo espiritual y ver las cosas de manera distinta. Nos dice él, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces cuando existen todavía este tipo de cosas en nosotros, es porque aún que no hemos llegado a hacer, a que el Espíritu Santo esté completamente en nosotros. Entonces si aún hay celos, dice, contienda, disensiones, pleitos, gritos en nuestras vidas, es porque aún el Espíritu Santo no le hemos permitido, porque Él lo quiere hacer, pero a veces nosotros se lo impedimos, poniéndole barreras y no queriendo hacer su voluntad. También 1 Corintios 2 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros porque el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y me llamó la atención este versículo ayer que estaba leyendo, porque dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y nos dice, aún lo profundo de Dios. Trayéndole un poco a los temas que se están predicando en el ministerio del cuarto ángel, hablando sobre todo lo de la fecha, que ahí nos dice, me llamó la atención por eso, dice, porque el Espíritu dice, aún dice ¿qué? Aún lo profundo de Dios, porque a veces solamente se quiere, no, pero es que hay cosas claro, hay cosas que no debemos de profundizar en ellas, pero las cosas que Dios ya nos dice en su palabra. Pero, por ejemplo, nos dice, aún lo profundo de Dios podemos ir y descubrir algunas cosas que sí se nos ha permitido saber y que mediante un estudio concienzudo de su palabra lo podemos conocer. Y ahí ya nos lo está advirtiendo 1 Corintios 2:10. Porque ¿quién de los hombres no sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Solamente Dios es el que nos conoce mejor que nosotros mismos. Él nos escudriña y sabe hasta el último motivo de nuestros pensamientos, cosa que a veces ni nosotros mismos sabemos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué pasa hoy en día en nuestro medio? Vamos y llegamos tal vez a alguna reunión de personas que aquí se les llamaría insensatas o impíos, que realmente no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, y nosotros empezamos a entablar una conversación y empieza a salir estos temas, los temas espirituales. ¿Cómo lo ven? Como locura. Nos ven, como decíamos en la escuela sabática, nos ven como personas totalmente raras, que no son de este mundo, personas que vienen tal vez de X o Y planeta. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el hombre natural, ¿por qué? Porque el pecado está en él, porque todavía el Espíritu Santo no ha logrado entrar en él, una tal vez porque no lo conoce y otra tal vez porque no quiere. ¿Pero qué? Entonces no puede discernir lo espiritual y entonces ya te miran como una persona loca. Este es un loco. Y incluso dentro del mismo mundo cristiano pasa esto. Cuando quieres ser más profundo en las cosas de Dios, cuando quieres realmente hacer lo que Dios está diciendo en su palabra, ya te están viendo un poco raro.
porque dicen, eres un exagerado, eres un fanático y llevas las cosas totalmente al extremo. Entonces, ¿por qué? Porque todavía el hombre carnal está en ellos. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, que tenemos la mente de Cristo, debemos de tener la mente de nuestro Señor. ¿Y qué sería tener la mente de Dios? Pues en su palabra está totalmente, cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué fue lo que hizo? ¿De qué se alimentaba? ¿Qué era lo que hacía? Totalmente tenía la mente conectada con su Padre Celestial. También encontré, refiriéndome a estos versículos, el versículo 2:9, que también viene hablando de lo mismo, algo interesante en el comentario bíblico acerca de Primera de Corintios 2, que nos dice ella: usted necesita espaciarse en la certeza de la palabra de Dios, manteniéndoles ante los ojos de la mente, punto tras punto, dice, día tras día. Repita vez tras vez las lecciones que ahí se dan, hasta que aprenda el sentido y la importancia de ellas. Vemos un poco hoy y con meditación y oración vemos más mañana. Así comprendemos poco a poco las bondadosas promesas hasta que casi podemos entender su significado pleno. Dice, oh, cuánto perdemos por no educar la imaginación para que se ocupen las cosas divinas en vez de las cosas terrenales. Vemos que anteriormente estábamos hablando acerca del hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos perdiéndonos de esa magnífica educación que Dios nos está queriendo dar. No ocupamos nuestra mente en las cosas divinas, simplemente traemos todo a este mundo, lo basamos todo en este mundo. Pensamos que yo quiero tener una casa grande, ser la envidia de mis amigos, quiero tener el mejor auto, el auto de moda que esté en estos momentos, quiero tener mi familia, 1, 3 o 2, bueno, ahora ya no dicen 3 hijos, porque con la situación pues la gente va buscando uno nada más. Pero vamos pasando toda nuestra vida a esto. En cambio, la vida eterna la dejamos totalmente de lado. Y nos dice ahí, podemos dar rienda suelta a la imaginación y sin embargo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuevas maravillas se revelarán a la mente mientras más intensamente las aplicamos a las cosas divinas. Perdemos mucho, dice, por no hablar de Jesús y del cielo, la heredad de los santos. Mientras más contemplemos las cosas celestiales, más veremos nuevos encantos y nuestros corazones estarán colmados de gratitud hacia nuestro bondadoso Creador. Si nos dedicáramos a estudiar más acerca de lo que Dios nos tiene preparados y hablar más acerca de ello, pues las cosas de este mundo nos parecerían totalmente oscuras. ¿Por qué? Porque comparadas con la gloria venidera, se queda totalmente pequeño este mundo. Y hay una cita que creo que él había dado en la primera parte de este tema, pero quiero volver a repetir para que veamos lo que nos va a decir ahí. Ahora dice, como en los días de Israel, todo joven debe ser instruido en los deberes de la vida práctica. Cada uno debe adquirir cierto conocimiento de algún ramo manual por medio del cual, si fuera necesario, pudiera ganarse la vida. Esto es esencial, dice, no solo como una salvaguardia contra las vicisitudes de la vida, sino por su influencia sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Hoy en día, cada uno de nosotros, y principalmente nos está diciendo de los jóvenes, debemos de ser instruidos ¿en el qué? En el conocimiento de Dios. Debemos de aprender a valernos por nosotros mismos en esta vida. O sea, no depender de otras personas. Depender únicamente de ¿quién? De Dios. Pero ser personas útiles. ¿Para qué? Para que podamos tener un desarrollo físico, mental y espiritual. Y es donde yo quiero llegar. Que nuestro desarrollo debe de estar en los tres. En la parte física, en la parte mental y en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque si no,
Si falta uno, como les decía en otras ocasiones, pues los otros dos van a quedar, ¿qué? Como cojos, es lo que quería expresar, totalmente. No, casi de por que vaya. Así. Y yo quiero referirme, Ángel me mandó el otro día un WhatsApp que le dije que le iba a dar mi opinión, pero quise dar mi opinión aquí porque fue muy interesante lo que me escribió acerca de una cita, que no la leo muy bien ahí, pero bueno, no, sí, yo sí. ¿Se puede ampliar? No se puede ampliar, pero se la voy... Sí, lo que está subrayado. ¿Lo leo? Sí, los otros no la veían. Bueno, pero yo sí lo voy a leer. Está hablando de Lucifer, de su rebelión en el cielo. Pero el párrafo ese que está subrayado es lo que voy a leer. Para convencerlos, dice, de su error, se hicieron a Satanás tales esfuerzos que solo el amor y la sabiduría infinita podían idear. Nos está hablando de cuando Satanás se rebeló en el cielo y que Dios hizo hasta el último esfuerzo para tratar de convencerlo de que estaba totalmente errado. Hasta entonces jamás se había conocido el espíritu de descontento en el cielo, dice. El mismo Lucifer no veía al principio a dónde lo arrastraba su conducta. No entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Y nos pone me puso el comentario aquí: mente convencida, pero no corazón arrepentido. La fe de los demonios, la fe de Satanás. Vemos que Satanás estaba convencido de que estaba totalmente de parte del mal, errado. Pero dice que aún no conocía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, pero aún que sabía que estaba haciendo mal, no se arrepentía. Entonces hemos hablado en otras escuelas sabáticas anteriores de la fe de los demonios, que ellos creen, dice la palabra de Dios, y tiemblan. Tienen el conocimiento de la Biblia, se la saben mejor que nosotros. Pero ¿qué pasa con ellos? Que no están convertidos, que a pesar de que lo saben, no hubo un cambio cuando tuvieron la oportunidad. Y ahora pasa igual con nosotros, que a veces estamos convencidos de que realmente hay pecado en nosotros, de que estamos siguiendo por el camino totalmente equivocado, que no nos va a beneficiar absolutamente nada en nuestra salud espiritual, como por ejemplo cuando en nuestro cuerpo no lo cuidamos con la debida alimentación. Y una vez más digo que esto lo estoy aplicando a mí misma también, porque cada uno de nosotros no somos los ejemplos que debiéramos de ser. El único ejemplo es Jesús. Pero Dios nos convence, y como hablábamos acerca de esta persona que llevó a los niños a McDonald's, sabe muy bien lo que pasa ahí, sabe muy bien el tipo de comida que se da. Y aunque no supiera que esto proviene de masonería y de todas estas cosas, sabe que, yo creo que todo el mundo lo sabe, que es la peor comida que hay. Entonces, estamos convencidos, como dice ahí, estamos convencidos de que realmente estamos actuando mal. ¿Pero qué? Pero no estamos arrepentidos de eso que estamos haciendo. ¿Y por qué? Por sus frutos los conoceréis y por nuestros propios actos lo demostramos. Y él me hacía el comentario aquí. Fíjate, dice, cada vez estoy más convencido que el corazón es la clave. La mente domina nuestro cuerpo, incluido nuestro corazón, nuestras emociones. Hablábamos la predicación pasada de que la mente y el corazón van separados, pero al mismo tiempo están unidos. Y el corazón son todos nuestros sentimientos, todas esas emociones que hay en nosotros. Pero el corazón, dice, mete las intuiciones en nuestra mente, las avenidas del alma. Si la mente lo rige, dice, el paso del tiempo en arrepentimiento conseguirá en él una conversión total. En esos momentos las avenidas del alma serán todas buenas, se llegará a la perfección. ¿No es ese estadio el que deben alcanzar los 144,000, libres del pecado, corazones puros, arrepentidos y convertidos? Y me vino precisamente, como quien dice, al llegue para esta predicación, para esta última parte. Porque realmente dice aquí
que si nuestra mente va actuando a través de nuestro corazón y vamos cuidando nuestras avenidas del alma, que es donde entra todo, ya sea por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que comemos, y todo esto va percutiendo en nuestra mente. Y entonces, si nosotros queremos ser parte de los 144,000, debemos de tener que corazones puros, arrepentidos y convertidos. ¿Y cómo logramos eso? Pues alimentándonos verdaderamente de lo que tenemos que estar haciendo, de la palabra de Dios. No viendo cosas que lo que van a hacer es que nuestra mente se corrompa y entonces nuestras emociones y nuestro actuar va a ir en concordancia con lo que estamos siendo alimentados. Si nos estamos alimentando por ejemplo, de comida fuerte, de comida que sea estimulante, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a actuar de la misma manera. Si estamos comiendo cosas que lo que hacen es provocar que estemos enojados, que estemos con ira, ¿qué es lo que va a surgir de nosotros? Eso. Igualmente, si estamos viendo sensualidad por la televisión, ya sea por películas o por lo que sea, ¿qué? Entonces nuestro mismo cuerpo va a actuar de acuerdo a lo que ha sido alimentado. Pero en cambio, si nos estamos alimentando de las cosas buenas, de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que sin nosotros darnos cuenta, eso va a ir surgiendo naturalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo el trabajo a través de nuestra mente, a través de nuestro corazón, a través de nuestro cuerpo. Y nos dice aquí, la transformación de nuestro entendimiento transformará nuestro corazón. Si no es inútil, mira a Satanás, Lucifer, llegó a transformar su entendimiento, dice, se convenció de que estaba equivocado, pero no en su corazón, no en sus emociones. Simplemente era teoría. Exactamente, pero no llegó a la práctica. Y vamos a ver algunas citas del Espíritu de Profecía acerca de lo que sería la salud espiritual. Y nos dice una de ellas, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación, a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. A veces, ¿qué pasa? Que debido a las múltiples ocupaciones que tenemos en nuestra vida, a todo lo que el mundo nos rodea, ¿qué pasa? No nos dedicamos un pequeño momento, ¿para qué? Para lo que nos dice ahí, para meditar en qué, con Dios, a solas con Él, realmente descubrirnos, desnudarnos de quién realmente somos. Cada uno de nosotros ha de escuchar la voz de Dios, hablar a su corazón, dice, cuando toda voz ha sido silenciada y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. En medio de la presurosa multitud y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá vuelto en un ambiente de luz y paz. Recibirá un nuevo caudal de fuerza física y mental. Si nosotros apartamos un momento de nuestras vidas y lo dedicamos a poder escuchar y a poder estar en esa comunión con Dios a solas, tranquilo, en un lugar donde el silencio reine, ¿qué va a pasar? Se verá beneficiada nuestra salud física y nuestra salud mental. Al contemplar la parte espiritual de Dios, pues también veremos que esa parte física y mental estarán de manera correcta en nosotros. Nos dice aquí, cada mañana conságrate con toda tu alma, cuerpo y espíritu a Dios. Todo nuestro ser, consagrarlo cada mañana a Dios, que sea ese nuestro primer trabajo. ¿Por qué? Porque a veces nos levantamos y ¿en qué pensamos primero cuando nos levantamos? Según cada cual. Exactamente, según cada persona, así. Sí, muchos en ellos ya van pensando en el cigarrillo, los que fuman en ese momento. Según las pasiones de cada cual. Así es. Entonces, en lo primero que pensamos de eso es que está lleno nuestro corazón. Entonces debemos de tratar de hacer ese hábito. De lo primero que hacer es darle gracias a Dios
¿Por qué? Porque despertamos. ¿Cuántas personas en este mundo no murieron en esa noche? ¿Cuántas personas no murieron en otras partes del mundo? Y nosotros pudimos abrir nuestros ojos y podemos tener otra oportunidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para la salvación. Porque tal vez si moríamos en esa noche, no estábamos preparados. Entonces debemos de levantarnos y lo primero que hacer es poder arrodillarnos y decirle gracias, Señor, porque no soy digno de que me hayas permitido otro día más de vida. Como nos está diciendo aquí. Establece hábitos de devoción y confía más y más en tu Salvador. Puedes creer con toda confianza que el Señor Jesús te ama y desea que crezcas a la estatura de su carácter. Él desea que crezcas en su amor, que te multipliques y te fortalezcas en toda la plenitud del amor divino. Entonces obtendrás un conocimiento del más alto valor para el tiempo, dice, y para la eternidad. Dedicar esos momentos a tener un conocimiento más de la voluntad de Dios nos hará que te podamos tener esa sabiduría divina. La verdadera bondad entre el hombre y sus semejantes ha de ser la señal que distingue a los que aman y temen a Dios de los que desconocen su ley. Cuán grande es la misericordia que expresó Cristo al venir a este mundo para dar su vida como un sacrificio por un mundo agonizante. Su religión condujo a la realización de la auténtica obra médico-misionera. Él fue un poder sanador. Misericordia quiero, decía, y no sacrificios. Oseas 6:6. Dijo, esta es la prueba que el gran autor de la verdad usó para distinguir entre la verdadera religión y la falsa. Dios quiere que sus médicos misioneros trabajen con la ternura y compasión que Cristo mostraría si estuviera en nuestro mundo. Vemos el ejemplo de Cristo. ¿Qué hacía? Su vida era dedicada totalmente hacia el prójimo. Su vida era un servicio continuo hacia las demás personas. Por lo tanto, si nosotros queremos tener una buena salud espiritual, nuestra vida debe estar totalmente al servicio de los demás. Primero ver el problema que cada uno de nuestros hermanos y de los que nos rodean tienen, y así de esa manera nuestros problemas se irán solucionando. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de ellos. Porque estamos haciendo la parte que nos toca a nosotros. Quisiera decir a todos los estudiantes que procuran una educación médica, y él estaba hablando aquí a los que estaban estudiando medicina, mirad, pero también nos habla a todos, mirad más allá del presente, apartaos de las cosas transitorias de esta vida, de la búsqueda y complacencias egoístas, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Que todas las personas que andan buscando, ¿el qué? Solamente el ser yo quiero esto, yo quiero lo otro, y soy yo nada más, y a mí el mundo no me importa. Y somos tan egoístas, y a veces conocemos la verdad, conocemos lo que Dios quiere para nosotros, pero seguimos actuando de la misma manera. ¿Con qué propósito estáis procurando educaros? Dice, ¿no es para poder aliviar a la humanidad doliente? A medida que el verdadero conocimiento ensancha la mente, el corazón se conmueve al comprender la bondad, la compasión y el amor de Dios. Y lo que me decía Ángel, aquí está. Dice, a medida, dice que el verdadero conocimiento ensancha la mente, que el corazón se va a conmover y comprender la bondad, la compasión y el amor de Dios. Entonces, que vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos puesto en nuestra mente. El alma se llena del ferviente anhelo de explicar a otros cómo pueden cooperar con el gran artífice maestro. Haréis mucho por vosotros mismos mientras impartáis el conocimiento que recibís. Así adquiriréis más conocimiento para impartirlo y vuestra capacidad de obrar para Dios aumentará. Cada vez que nos alimentamos del conocimiento de Dios, pues no vamos a querer tener ese conocimiento ahí para nosotros y nada más, sino que a medida que Dios va impregnándonos de ese conocimiento, nos va a hacer que vayamos dándole a otros ese conocimiento y vayamos ayudando a otras personas para que conozcan más de Dios. Hay quienes os sugerirán que a fin de tener éxito en vuestra profesión debéis ser políticos, dice, que a veces debéis apartaros de la estricta rectitud. Estas tentaciones hallan fácil acogida en el corazón del hombre, pero yo
Yo digo lo que sé, no seáis engañados o seducidos, no os miméis. No abráis una puerta por medio de la cual el enemigo puede entrar a posicionarse del alma. Hay peligro en la primera y más ligera desviación de la más estricta rectitud. Sed fieles a vosotros mismos, en el temor de Dios preservar la dignidad que Él os ha dado. Hay una gran necesidad de que cada obrero médico se mantenga aferrado al brazo del poder infinito. A veces, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria, a veces nos piden una mentirita blanca, piadosa, dice, no pasa nada, es por el bien de los demás. Y ella nos está diciendo aquí que la más mínima concesión que nosotros hagamos ya va minando que toda nuestra vida, ya va abriéndonos las puertas a una tentación más grande. No es seguro ser cristianos ocasionales, dice. Debemos ser semejantes a Cristo en nuestras acciones, en todo tiempo. No, por una vez no pasa nada, decimos a veces. Y por esa vez no pasa nada, después vamos, no, por 2 veces, no, y ya lo hacemos tan constante que realmente llegamos a ser esto, cristianos ocasionales. Entonces, por la gracia, estaremos seguros para este tiempo y para la eternidad. No solamente seguros, la seguridad en estos momentos, porque sabemos que si estamos con Dios y si hacemos su voluntad, pues estamos seguros, no porque nada nos pueda pasar, porque sabemos que estamos en riesgo de morir, si lo más seguro que tenemos es la muerte, pero estaremos seguros para la eternidad, que es lo más importante. El poder experimental de la gracia recibido en tiempos de prueba es de más valor que el oro a la plata, dice, confirma la fe que confía y cree. La seguridad de que Jesús es para él un auxiliador siempre presente le da una osadía que le capacita para aceptar la palabra de Dios al pie de la letra y confiar en él con fe inquebrantable, aún en las circunstancias más penosas. Solamente si estamos día con día tratando, porque no voy a decir que es fácil, porque a veces hay circunstancias que tal vez hacen que caigamos en alguna cosa, pero si estamos en esa lucha, porque Dios lo que ve no es nuestro corazón, ve lo que es la intención que hay detrás de todo ello. Entonces, si nosotros estamos en esa lucha constante de querer siempre hacerlo mejor y de querer aprender más de Dios y de querer hacer su voluntad, entonces ¿qué? Dios nos va a guardar en las circunstancias más penosas, aún en medio de la prueba, aún en medio de las tentaciones. Si Él nos dice que no hay tentación que nos sobrevenga, que no tengamos la salida. Pero debemos de estar día con día en esa búsqueda, en ese querer siempre hacer la voluntad de Dios. Y aún cuando tengamos problemas y que parezca que el mundo se nos cae a nuestros pies, Dios va a estar ahí y vamos a tener la paz en medio de esos problemas. No vamos a estar tristes, no vamos a estar con pena. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha sacado 1 y 1000 veces de cada una de las cosas que nos pasan y que esa vez no va a ser la excepción. Nuestra única seguridad para no caer en el pecado, dice, consiste en mantenernos constantemente bajo la influencia modeladora del Espíritu Santo y al mismo tiempo participar activamente de la causa de la verdad y de la justicia. Únicamente cuando nos ponemos bajo la mano de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, abriéndole cada día nuestro corazón, tratando de hacer las cosas bien, tratando de limpiar nuestro cuerpo de la basura, ya sea alimento o cosas que entran por nuestra mente. Y nos dice, y al mismo tiempo participando activamente de la causa de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la mayor parte de los cristianos solamente son cristianos, ya sea o de sábado o de domingo. Se va a las iglesias, como diría, cristianos de banca o de silla. Se van, se sientan el día sábado y el resto de la semana se olvidan de que Dios existe. Y no lo digo porque se olviden en su mente, sino que con las acciones lo demuestran.
Entonces, solamente si estamos activamente en la causa de Dios, constantemente trabajando por Él, vamos a estar a salvo ¿de qué? De no caer en el pecado. Pero si nos olvidamos que realmente nuestra vida es en servicio por los demás y de que para lo que nacimos es para predicar y para preparar un mundo para la venida de Cristo, y más aún cuando sabemos cuándo es ese momento y que lo tenemos encima, entonces tendremos menos tiempo para pecar. ¿Por dónde me quedé? Desempeñando todo el deber dado por Dios, pero sin asumir cargas que Él no nos ha impuesto. A veces también pasa eso. Vamos sobre nosotros llevando cargas que Dios no nos ha impuesto. Y entonces vamos cargando con esas cosas que nos hacen la vida más difícil. Tenemos que hacer lo que Dios nos va mostrando y nos va diciendo mediante su palabra. Los médicos y estudiantes de medicina, dice, deben permanecer firmes bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, peleando la buena batalla de la fe con perseverancia y éxito, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de Dios, vistiéndose de la armadura celestial, el equipo de la palabra de Dios, sin olvidar jamás que tienen un jefe que nunca ha sido ni puede ser vencido por el mal. Esto lo olvidamos constantemente y eso va minando nuestras mentes, nuestra salud espiritual se va desvaneciendo porque olvidamos de que Dios nunca ha sido vencido y que jamás lo será vencido. Y cuando nos llega alguna dificultad, estamos ahí acongojados, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Será que voy a salir de esto o no? Olvidándonos que Dios nunca ha sido vencido y por lo tanto Él nos llama a asirnos de su mano, que solamente así no vamos a ser vencidos jamás. Pero si nos olvidamos de que Dios es el vencedor y que ya nos ha dado la victoria, porque Cristo lo hizo en la cruz, entonces realmente vamos a vivir con ese miedo y ese temor todo el tiempo. Recordad que en vuestra vida la religión no es simplemente una influencia entre otras. Ha de ser la influencia que domine todas las demás. Sed estrictamente temperantes. Y hablábamos en la parte de salud física de la temperancia, que debemos de ser temperantes no solamente en nuestros alimentos, debemos ser temperantes en toda nuestra vida. Resistid toda tentación, dice, no hagáis concesiones al astuto enemigo, no escuchéis las sugestiones que pone en boca de hombres y de mujeres. Tenéis una victoria que ganar, tenéis que adquirir la nobleza de carácter. Y ya lo hablaba anteriormente, a la más mínima concesión que le hacemos al enemigo, ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque ahí ya el enemigo ha entrado, le hemos dejado la puerta abierta. Entonces debemos de tratar cada día de no hacerle esas concesiones, aunque vengan de parte de la persona que más quieres, porque a veces lo puede utilizar. Entonces debemos siempre de estar pendientes de las sutilezas de Satanás, porque por donde menos lo pensemos, por ahí él se mete. Jesús os ama, dice, su gran corazón de ternura infinita siente el anhelo por vosotros. Podéis estar en una posición en la cual os consideréis no como fracasados, sino como vencedores por la influencia elevadora del Espíritu de Dios. Asíos de la mano de Cristo y no la soltéis. Podéis ser una gran bendición para otros si os entregáis sin reservas al servicio del Señor. Se os dará poder de lo alto si queréis tomar vuestro puesto al lado del Señor. Por Cristo podéis escapar a la corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia y ser nobles ejemplos de lo que Él puede hacer en favor de los que cooperan con Él. Podemos escapar de la corrupción, pero únicamente ¿cómo? Agarrándonos de la mano de Dios y no soltándolos y tratando día con día de hacer su santa y divina voluntad y entregarnos por completo al servicio de Dios. Si nosotros cada día nos propusiéramos eso, yo creo que estaríamos listos para ir al cielo. Pero cada día vamos haciendo esas pequeñas concesiones y entonces ¿qué pasa? Que el enemigo no nos deja avanzar. El Espíritu Santo, mediante hagamos esas cosas, todavía no nos puede llenar completamente. ¿Por qué? Porque Él tiene que morar en un vaso limpio, en un cuerpo limpio de todas las influencias
corruptoras de este mundo. Reunid para vuestra alma la luz de la palabra de Dios. Y aquí ya vamos en algunas herramientas que Dios nos da para llegar a esa salud espiritual. Y una de ellas es cada día estudiar la palabra de Dios. Recordad que día tras día estáis edificando vuestro carácter para el tiempo y para la eternidad. Las enseñanzas de la Biblia acerca de la edificación del carácter es muy explícita, dice. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Colocaos bajo su dirección y luego pedid su poder protector. Él dio su vida por vosotros, no le causéis pesar. Guardaos en todo lo que decís y hacéis. Cristo quiere que seáis para los otros jóvenes sus representantes, como sus médicos, misioneros, evangélicos, delegados. Cristo quiere que nosotros podamos representarlo a Él ante el mundo. Pero ¿qué pasa hoy? Que la mayoría de jóvenes, dígase adventistas del séptimo día o de otra denominación, ¿qué es lo que hacen? Representar al otro, porque a Dios, con las conductas que hoy se demuestran, totalmente no estamos representando a Dios, sino que estamos representando a Satanás. Y nos dice que recordemos que Él dio su vida por nosotros y que vino a sufrir a este mundo, ¿para qué? Para que pudiésemos obtener esa salvación y que le causamos pesar cuando no nos comportamos como lo debiéramos hacer. Que queremos que seamos dignos representantes de Él y todo que mediante el estudio de su palabra. Y el conocimiento necesario será dado a todos los que vengan a Cristo, recibiendo y practicando sus enseñanzas, dice, haciendo de su palabra una parte de su vida. Tenemos que hacer de la palabra de Dios que una parte de nuestra vida. Tenemos que cada día alimentarnos de esa palabra, porque es la única forma como el Espíritu Santo va a ir trabajando y va a irnos modelando. Al ir adquiriendo ese conocimiento, como decíamos anteriormente, va a ir transformando la mente y al mismo tiempo va a ir transformando nuestro corazón. El Espíritu Santo enseña al estudiante de las Escrituras a juzgar todas las cosas por la norma de rectitud, la verdad y la justicia. La revelación divina le proporciona el conocimiento que él necesita. Los que se colocan bajo la instrucción del gran médico misionero para ser colaboradores con él, tendrán un conocimiento que el mundo, con todas sus tradiciones, no puede suministrar. Ya podemos ir a la mejor universidad del mundo, la que dice el mundo que es la mejor universidad, y tener a los mejores catedráticos, pero ninguno de ellos nos va a dar ese conocimiento verdadero, que es el de la palabra de Dios, porque nos van a enseñar otras cosas que van totalmente al lado contrario. Solo de esa forma vamos a obtener el conocimiento práctico de Dios, el conocimiento que realmente nos va a capacitar para soportar lo que viene a este mundo. Un claro concepto de lo que es Dios y de lo que Él requiere que seamos producirá en nosotros una sana humildad. El que estudia correctamente la Sagrada Palabra aprenderá que el intelecto humano no es omnipotente, aprenderá que sin la ayuda que nadie, sino Dios, puede dar, la fuerza y la sabiduría humana no son sino debilidad e ignorancia. Solamente comprendiendo mediante su palabra, estudiando correctamente la Biblia, vamos a obtener ese conocimiento que ella nos está explicando aquí. El que sigue la dirección divina ha hallado la única fuente verdadera de la gracia salvadora y felicidad real, y ha obtenido el poder que impartirá felicidad a todos los que lo rodean. Nadie sin religión puede disfrutar realmente de la vida. El amor de Dios purifica y ennoblece todo gusto y deseo, intensifica todo afecto y da realce a todo placer digno. Habilita a los hombres para apreciar y disfrutar de todo lo que es verdadero, bueno y hermoso. Solamente con la religión, pero no cualquier religión, la religión de Cristo, la que Cristo da mediante su palabra, nosotros podemos ser felices. Y yo creo que cada uno de los que están aquí lo ha experimentado, porque sin Cristo podemos tener momentos de felicidad, momentos, pero cuando pasa ese momento de emoción, ¿qué pasa?
vuelve otra vez esa tristeza y vuelve ese vacío y vamos constantemente en esa búsqueda. Y esa búsqueda y queremos siempre placeres más excitantes. ¿Por qué? Porque no tenemos el verdadero conocimiento. No tenemos a quien realmente nos va a llenar y nos va a hacer que tengamos paz y felicidad, que solamente es Dios. Pero lo que sobre todas las demás consideraciones debiera inducirnos a apreciar la Biblia es que en ella se revela a los hombres que la voluntad de Dios. En ella aprendemos el propósito de nuestra creación y los medios por los cuales se los puede alcanzar. Aprendemos a aprovechar sabiamente la vida presente y asegurarnos la futura. Hoy el mundo simplemente dice, vive la vida que algún día se te acabará. Vívela bien. Para ellos vivirla bien, pues ya sabemos cómo es. Y Dios nos dice que debemos de vivir la vida, el que presente, pero teniendo en cuenta la futura que nos viene. Como decía Eclesiastés, joven dice, alégrate en los días de tu juventud. Haz lo que quieras, pero acuérdate que sobre todas las cosas Dios nos va a juzgar. Y está esa sentencia ahí. Ningún otro libro puede satisfacer los anhelos del corazón o contestar las preguntas que se suscitan en la mente. Si obtienen un conocimiento de la palabra de Dios y le prestan atención, los hombres pueden elevarse de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios, compañeros de los ángeles sin pecados. Hermosa promesa que Dios nos da. Si realmente hacemos y obtenemos ese conocimiento de su palabra, podemos llegar a conocer las profundidades de los tesoros divinos que están en su palabra. Mayor aún es el poder de la Biblia en el desarrollo de la naturaleza espiritual, dice. El hombre, creado para vivir en comunión con Dios, puede encontrar su verdadera vida y su auténtico desarrollo únicamente en esa comunión. Únicamente podemos desarrollarnos espiritualmente teniendo un estudio concienzudo de la Biblia. Creado para descubrir en Dios su mayor gozo. En ninguna otra cosa puede hallar lo que puede calmar los anhelos de su corazón y satisfacer el hambre y la sed del alma. Aquel que con el espíritu dócil y sincero estudia la palabra de Dios para comprender sus verdades, se pondrá en contacto con su autor y a menos que sea por propia decisión, no tiene límite las posibilidades de su desarrollo. Podemos ser las personas más inteligentes del mundo, pero sin ese conocimiento de la verdadera sabiduría no somos nada, somos pobres seres humanos creyendo que lo sabemos todo. Confíese a la memoria los pasajes más importantes de la Escritura, no como una imposición, sino como un privilegio. Aunque al principio la memoria sea deficiente, adquirirá fuerza con el ejercicio, de manera que después de un tiempo os deleitaréis en atesorar la palabra de verdad, y el hábito resultará de ayuda valiosa para el crecimiento espiritual. Memorizar la Biblia es de gran ayuda, sobre todo para los que tenemos memorias deficientes como yo. Debemos de tratar de fortalecer esa memoria y aquí nos está dando una herramienta, memorizando pasajes de la Biblia. De ese modo nuestra memoria se va a ir fortaleciendo y nuestra inteligencia verdadera también. Y nos ayudará para nuestro crecimiento espiritual. No hay tiempo o lugar en el que sea impropio orar a Dios. Y hay otra herramienta que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra salud espiritual, que es la oración. Sabemos que sin oración no somos nada. ¿Por qué? Porque es por el medio del cual nos comunicamos con Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestros corazones en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó una petición delante del rey Artajerjes. Donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Dios nos dice que debemos de orar sin cesar, como nos dice el apóstol Pablo. Y entonces la puerta de nuestro corazón estará abierta constantemente para que el Espíritu Santo pueda estar entrando y pueda estarnos impresionando a tomar las decisiones correctas. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y mancillada, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien podemos vivir en un ambiente limpio del cielo. En medio de toda la corrupción,
nos da la promesa de que podemos vivir en ese ambiente limpio. Elevando el alma a Dios, dice, mediante la oración sincera, podemos cerrar la puerta a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo, tendrán constante comunión con el cielo y serán más felices. Así de simple. ¿Por qué hoy estamos amargados y tristes y todo? Porque realmente no practicamos esto. No le abrimos las puertas a Dios en oración. Nos dice aquí que podemos estar en medio del bullicio. Ahí nuestra mente puede conectarse con Dios y realmente respirar el ambiente del cielo. Pero vivimos tan cargados y tan tristes en este mundo porque no estamos realmente haciendo lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Algunos nos están pidiendo tela, estar pendiente en el bullicio. Sí, pero lo podemos hacer. Creo que a veces estamos, y te pongo un ejemplo, a veces estamos en medio de aquel relajo de personas y aquel bullicio y andamos algo que nos está atormentando o andamos pensando en algo que vamos a hacer y realmente no estamos pendientes de lo que está sucediendo en este mundo. Entonces, si podemos hacer eso, podemos hacer con Cristo. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. Todo a Dios. Nos dice que todo se lo presentemos. Ya sea que tengamos dudas con respecto a Él. Incluso eso, Dios quiere que seamos sinceros. Y no quiere que vayamos simplemente a oración. Señor, aquella duda que tengo, acláramela. Seamos específicos en nuestras oraciones. Igual con nuestros pecados. Seamos específicos. Señor, hoy le mentí a Juanita. Por favor, perdóname, estoy arrepentido, pero de corazón. Entonces, y también con nuestras tristezas, tratemos de entablar una amistad con Dios, que después veremos que haciendo ese hábito se nos va a hacer más fácil, lo veremos como nuestro mejor amigo, como lo que debe de ser, y como nuestro Padre Celestial. No podéis agobiarle ni cansarle, Dios nunca está cansado. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Y aunque a veces algunas personas dicen, pero es que entre tantos millones que son en este mundo, ¿cómo Dios puede estar pendiente de mis problemas? ¿Por qué? Porque realmente minimizamos, como decía mi hermano, a Dios. Y no vemos que Él es el Rey del universo y nos dice que es omnipotente, que todo lo puede. Y está pendiente de ¿qué? De cada uno de nuestros temores, de nuestros problemas. El que tiene contados todos los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Su amoroso corazón se conmueve, dice, por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Realmente no nos ponemos a pensar de que cuando estamos tristes, vamos a Dios y les explicamos nuestras tristezas, Él se conmueve y me imagino que llora también a nuestro lado cuando estamos en esta situación. Entonces debemos de hacerlo constantemente y debemos de tratar de entender de que Dios está ahí a nuestro lado y que nos está abrazando y que a pesar de que en ese momento tal vez no lo sintamos, debemos de confiar y tener fe que así lo es. Llevarle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para Él, para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios, sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato, y no dice un interés ocasional, inmediato, inmediatamente. Si leemos la oración de Daniel, inmediatamente, estaba orando, inmediatamente, como un rayo, llegó el ángel a poder fortalecerlo. Él sana, dice, a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y ya estuvimos hablando
Hemos estado hablando de estos versículos en innumerables ocasiones y Él está ahí para poder ayudar a ¿qué? A los quebrantados de corazón, a los que realmente se conmueven por el pecado y sienten ese arrepentimiento de verdad en sus corazones de que están actuando mal y que están haciéndole daño a Dios. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por cual hubiera dado a su Hijo amado. Si solamente uno de nosotros hubiese pecado o uno de nosotros fuera el que necesita salvación, Dios lo hubiera hecho por uno de nosotros. Está pendiente. Entonces debemos de estar conscientes de que Él está pendiente de cada uno de nuestros pesares y de nuestras penas. También otra parte importante en nuestra vida espiritual, en nuestra salud espiritual, sería el canto. Nos dice, la historia de los cantos de la Biblia está llena de sugestiones en cuanto a los usos y beneficios de la música y el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los agentes más seductores de la tentación. Pero debidamente empleada, dice, es un precioso don, destinado a elevar los pensamientos a los temas más nobles, inspirar y elevar el alma. La música hoy en día está haciendo estragos con nuestra sociedad, pero si nosotros la enfocáramos de manera correcta, sería muy beneficioso para nuestras vidas y nos elevaría hacia la atmósfera celestial. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual y vemos que una de las cosas que más se nos quedan en la cabeza que es la música. Escuchando repetitivamente algo, cuando nos damos cuenta ya la estamos tarareando, ya la tenemos grabado en nuestra mente. Pues es una muy buena forma, dice, de poder grabar la verdad espiritual en nuestras mentes. Cuán a menudo recuerda la memoria al alma oprimida y pronto a desesperar alguna palabra de Dios. El tema olvidado de algún canto de la infancia y las tentaciones pierden su poder, dice. La vida adquiere nuevo significado, nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. Nunca se debiera perder de vista el valor del canto como un medio educativo, dice. Cántese en el hogar cantos dulces y puros. Habrá menos palabras de censura y más alegría, esperanza y gozo. Cántese en la escuela, los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros y los unos a los otros. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Si se enseña al niño a comprender esto, pensará más en el significado de las palabras que canta y será más sensible a su poder. A veces los niños pueden ser impresionados mediante el canto, pero los cantos bien dirigidos. Y puede quedárseles grabado eso que en un futuro puedan ellos hacerse mano de eso que aprendieron mediante la música. Cristo vino a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. Esforcémonos, dice, por ayudarnos y fortalecernos mutuamente. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Y este es otro de los aspectos y otra de las herramientas. La búsqueda del bien de los demás es el camino por el que puede hallarse la verdadera felicidad. Es el camino por el que puede hallarse mi bien, haciendo bien a otros, lo que hacía Cristo. El hombre no obra contra sus propios intereses cuando ama a Dios y a sus semejantes, dice. Cuanto más desprendido sea de su espíritu, tanto más feliz será porque está cumpliendo el propósito de Dios para él. Así es como respira la atmósfera de Dios, lo que lo llena de gozo. Para él la vida constituye un cometido sagrado que considera inestimable porque ha sido dado por Dios para ser empleado en el servicio de los demás. Yo creo que no hay nadie de los que está aquí, de los que nos está escuchando, que en el momento de ayudar a otros se haya sentido infeliz. Porque es mejor dar que recibir. Sientes una esperanza, una paz en tu corazón cuando estás ayudando a otros. Y cuando miras el rostro de esa persona y te ve con aquellos ojos llenos de lágrimas y agradecidos por lo que tú estás haciendo, que realmente te conmueve. Y no hay felicidad más grande que esa. Que el poder saber que fuiste parte, instrumento de Dios para ayudar a esa persona.
Fue un gozo para Cristo, dice, ayudar a los que necesitaban ayuda, buscar a los perdidos, rescatar a quienes perecían, levantar a los agobiados, sanar a los enfermos, hablar con simpatía y consuelo a los afligidos y desconsolados. Cuanto más plenamente estemos imbuidos con su espíritu, más fervorosamente trabajaremos por quienes nos rodean. Cuanto más hagamos por los demás, mayor será nuestro amor por el trabajo y mayor nuestra delicia en seguir el Maestro. Cuando más nos ocupemos por las otras personas, pues más vamos a disfrutar de la vida. Nuestros corazones estarán llenos de amor de Dios y con fervor y poder convincente hablaremos del Salvador crucificado. Pregunto a los que han recibido la luz de la verdad, ¿qué van a hacer durante el año que comienza? ¿Se detendrán a reñir el uno con el otro, a debilitar y a destruir la fe de la humanidad en la humanidad? ¿O dedicarán su tiempo a fortalecer las cosas que todavía quedan y que están por perecer? Al empeñarse nuestro pueblo en una obra fervorosa por el Maestro, cesarán las quejas. Muchos serán despertados del desaliento que está minando el cuerpo y el espíritu. A medida que trabajen por otros, tendrán interesantes experiencias, las que podrán compartir cuando se reúnan para adorar a Dios. Los testimonios que se den no serán oscuros ni sombríos, sino llenos de gozo y ánimo. En vez de pensar y hablar acerca de la falta de sus hermanos y hermanas y de sus propias pruebas, pensarán y hablarán del amor de Cristo y lucharán fervorosamente para llegar a ser obreros más eficaces del Señor. Dios quiere que estemos constantemente trabajando por otros. De esa manera podemos tener infinidades de testimonios. Yo creo que a cada una de las personas cuando estamos reunidas entre hermanos, lo que más les agrada es escuchar los testimonios, escuchar cómo otras personas se han encontrado con Dios y han cambiado completamente su vida. Entonces, pero únicamente trabajando y olvidándonos de las quejas y de todas aquellas cosas que realmente no benefician nada en nuestra vida, podemos hacerlo. Creo que esta es la última cita. Al final de su ministerio terrenal, cuando encargó a sus discípulos la solemne comisión de ir por todo el mundo para predicar el Evangelio a toda criatura, declaró que su ministerio se investiría de autoridad por la devolución de la salud a los enfermos. Dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, iban a testificar del poder de sanar el alma. Y hoy no tenemos ese poder porque realmente no estamos alimentándonos de Dios. Y creo que a veces no solamente las enfermedades físicas, las enfermedades mentales, porque estuvimos viendo que 9 de cada 10 creo que eran enfermedades surgían aquí en la mente, y a veces las personas están enfermas. ¿Por qué? Porque se origina aquí en la mente. Entonces cuando nosotros vamos y le damos palabras de aliento y palabras de vida a alguien, pues estamos contribuyendo a sanarlo, tanto mentalmente como físicamente. La comisión del Salvador a sus discípulos incluye a todos los creyentes hasta el fin del tiempo. Todos aquellos a quienes ha llegado una inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciban la vida de Cristo se les ordena que trabajen por la salvación de sus semejantes. Para esta obra ha sido establecida la Iglesia, y todos los que se ligan por sus sagrados votos se comprometen con ellos a ser colaboradores con Cristo. Todos los que hemos sido comprometidos mediante los votos del bautismo tenemos esta solemne tarea de predicar el Evangelio y de poder llevar a otros el Evangelio de Cristo y preparar a un pueblo para su segunda venida. Sobre los enfermos dice, pondrán sus manos y sanarán. Nos da esta promesa. Y este mundo es un vasto lazareto, dice, pero Cristo vino a sanar a los dolientes, a proclamar la liberación de los cautivos de Satanás. Era en sí mismo salud y fuerza. Impartió su vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. ¿Y cuántos hoy en día no están poseídos por los demonios? Que los vemos por todos lados. Sabía que muchos de los que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, dice, no negaba a curarlos. Y cuando la virtud de Cristo entraba en esas pobres almas, se convencían del pecado, y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias. A veces juzgamos a una persona y la vemos que tiene, por ejemplo, enfermedad VIH,
y juzgamos a esa persona y decimos, usted por andar de promiscuo, está así. Y dice aquí que Cristo mismo, aunque sabía de que era por su propia conducta el que le viniera esa enfermedad, no le negaba la curación. Y es cuando iba, le daba palabra de aliento, lo curaba, es cuando esta persona se convencía de que estaba en pecado realmente. Entonces, a veces debemos de ir, ayudar sin preguntar. Simplemente ayudar y tratar de que esa persona mediante sea el Espíritu Santo quien la convenza de pecado, no nosotros. Bueno, esta sí es la última. Fortalecerá a nuestros jóvenes al entrar en nuevos campos y romper el duro suelo de los corazones humanos. Esta obra los acercará a Dios. Les ayudará a ver por sí mismos son absolutamente deficientes y deben pertenecer por completo al Señor. Deben de poner a un lado la estima y importancias propias y revestirse del Señor Jesucristo. Cuando lo hagan, estarán dispuestos a salir del campamento y llevar la carga como buenos soldados de la cruz. Recordémonos que el tema se llama preparación para un soldado del fin. Debemos de ser soldados del tiempo del fin y soldados de la cruz de Cristo, con todo lo que conlleva ello. Dominando las dificultades y venciendo los obstáculos, adquirirán eficiencia y habilidad. Hacen falta hombres para que se ocupen puestos de responsabilidad, pero deben de ser hombres que den plena prueba de su ministerio y de su disposición a llevar el yugo de Cristo. Únicamente estos, los que están dispuestos a llevar el yugo de Cristo, y ya sabemos lo que es el yugo de Cristo, a llevar la cruz de Cristo, van a estar capacitados. ¿Para qué? Para poder llevar este mensaje al mundo. Si no nos hemos despojado de nosotros mismos, si seguimos en nuestro egoísmo y en nuestras propias actitudes malas, pues no podemos estar aptos para predicar la palabra de Dios. Y les hablaba de un esquema personal que había hecho con las tres cosas que les he mencionado a través de estas predicaciones, que la mente, el cuerpo y el espíritu. Y quise hacer, bueno, no es porque sea masónica tampoco, sí, sino que sabemos que las tres, la mente, el cuerpo y el espíritu, los tres van conectados. Y quise hacerle las flechas de que cada una va en función de la otra, de todos lados. Y eso es lo que quise interpretar ahí. Si la mente sin el cuerpo, pues no funciona la salud espiritual. Y así y viceversa. Cada una va conectada. Sin una no tenemos nada. Si falta una, no somos nada. Y no estamos preparados para recibir la lluvia tardía. Y teniendo los tres en consonancia, pues tendremos que el carácter de Jesús, que es igual al carácter de los 144,000, del pueblo que estará de pie hasta cuando Cristo venga. Únicamente teniendo las tres partes en un buen funcionamiento, podemos obtener el carácter de Cristo. Pero hay otra cosa que me llamó la atención y que quise investigar un poquito más, y es acerca de cada una de las palabras en hebreo. No sé cómo se dice, simplemente copié la palabra, las palabras, y desglosé cada una de las palabras que contiene la palabra en hebreo. Por ejemplo, la mente tiene la letra Dalet, Ayin y Ei, y nos dice que Dalet es la puerta, y ya lo estuvimos viendo, creo, en alguna otra conferencia que vi. Es la puerta, dice el hombre, la elevación, y su número, ¿cómo se le llama? No me acuerdo. Bueno, el número de la letra es 4. Vemos que en el idioma hebreo cada letra tiene su número. Y ahí nos dice que es el ojo. Oveja dice los 2 ojos y los nervios ópticos entrando al cerebro. Y vemos que esto va relacionado con la mente. Y Ei dice quebrantarse, tomar, semilla, contemplar y revelación. Como vemos que en la mente está implícito esto, porque en cada una de las palabras
Dios Dios lo ha dejado así. ¿Para qué? Porque sabemos que en el idioma hebreo las palabras tienen mucho más significado de lo que se puede leer en cualquier otro idioma. Y estamos viendo que en la mente va implícita la puerta, que nuestra mente es la puerta, es lo que nosotros abrimos. ¿Para qué? Para que entre el bien y mal. Ya veremos al final a la conclusión que quise llegar. Y da la casualidad que sumados los numeritos, como ya lo hemos hecho en ocasiones diferentes, 4 más 7 más 0 más 5 nos da 16. Y 16, 1 más 6 es 7. En la mente está implícito el número 7 en hebreo, en la palabra en hebreo. También busqué lo que era el cuerpo. Y el cuerpo está compuesto de Gimel, de Bab y de Pei. Y nos dice que Gimel es el significado de esa letra: recompensa o castigo, voluntad, persona en movimiento. Es curioso que con el cuerpo que está esa palabra también significa una persona en movimiento, correr. Puente, benevolencia, también es figura del Espíritu Santo porque está impuesto el número 3. Bab nos dice que es la conexión, la redención, completo, la transformación. Sabemos que al final, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Va a ser transformado completamente, redimido, porque Dios ya lo ha hecho así. Y Pei nos dice que es la boca, el habla, la unión física entre el hombre y la mujer, el poder del matrimonio. En esa letra, y compuesto las tres, pues el resumido, las cosas que busqué por internet nos dan a eso. Adelante voy a dar la conclusión. Y sumado los números, que cada uno, que son las letras esas, que Gimel es 3, Bab es 6 y Pei 80, sumado me daba 17. 1 más 7, pues 8. Y también sabemos del significado del 8, de que al final, cuando Cristo venga, al finalizar el 7º milenio, en el 8º empieza completamente todo de nuevo. Y es cuando Dios nos dice que ya no habrá más llanto, ya no nos acordaremos absolutamente de todo lo que pasó en este mundo hasta ese momento. Y también tenemos el Espíritu, que conlleva la palabra, la letra Resh, Bab y Het. Y Resh, pues es la cabeza, nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El poder del arrepentimiento también va implícito en esa letra. Curiosamente, con esa empieza la palabra Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Y Bab, lo habíamos visto anteriormente, conexión, redención, transformación. Es quien nos transforma. El Espíritu Santo es quien va transformando nuestra vida. Y Het dice nutre, sostiene, temor, vida, expresión. La expresión completa es el amor. Y sumado cada una de la numerología que está ahí, pues nos da otra vez 16. Y 1 más 6, 7. El Espíritu Santo, sumado sus letras, también da 7. Y vuelvo a recordar el versículo que comenzamos al principio: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y vemos que ahí va implícito esto: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois de vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios, pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y al final quise hacer un resumen de lo que anteriormente el esquema que les había dicho. Esto es algo sacado de mí. No voy a decir que así es. Pude haberme equivocado, pero fue la percepción que yo tuve de lo que Dios me llevó a que investigara. La mente, dice, es la puerta abierta al mal o al bien, lo que dejamos a través de nuestros ojos, donde se gestan los pensamientos y motivos de nuestras acciones. Y si dejamos entrar al Espíritu Santo, Él puede quebrantarnos y revelarnos su voluntad para hacer el bien. El cuerpo es el que ejecuta el pensamiento, el que se mueve a hacer la voluntad de la mente y hablar lo que hay en su corazón. Figura de la unión entre el hombre y la mujer, por lo tanto, entre Cristo y su iglesia.
Cristo nos redimió y nos dio derecho a la transformación total de nuestros cuerpos mortales a inmortales mediante el sufrimiento y muerte del cuerpo de quien, de Cristo, mediante la muerte de Cristo. El Espíritu, el que nos sostiene, nos lleva al arrepentimiento, el que nos conecta con Dios y nos transforma día con día, si preparamos nuestras mentes y cuerpos para recibirle. Él es el que coloca su sello de amor en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Por lo tanto, mente, cuerpo y espíritu conectados el uno con el otro en perfecta armonía. Si la mente y el cuerpo son alimentados y cuidados correctamente, el Espíritu Santo podrá hacer su obra, perfeccionará y nos capacitará para sellar en nosotros el carácter de Dios y nos preparará para poder ser de los mejores soldados del tiempo del fin y así enfrentar la peor guerra de la historia de la humanidad, la guerra entre el bien y el mal. Y al final, sumando los resultados que teníamos, 7 más 7 más 8 nos daba 22. 2 veces 11 soldados aprobados por Dios. ¿Cómo? 2 más 2, 4, que es el número que representa a Cristo también. También. Cristo, o sea que mente, cuerpo y espíritu es Cristo. Así es Cristo mismo. Está implícito ahí, por eso decía, los tres, el carácter de Jesús. Es curioso, 22 son las cartas del tarot también y 22 son las letras hebreas, ¿no? Sí. O sea que... Hay una relación impresionante. Si nosotros realmente nos pusiésemos a indagar un poquito más en la cultura hebrea, en sus letras, en la parte hebrea de lo que significa, encontraríamos cosas impresionantes y de que como en su idioma original de la Biblia hay implícitas, y por eso en la concordancia Strong encontramos y hemos llegado a cosas muy muy interesantes y a un conocimiento que realmente en épocas pasadas no tendríamos ni la menor idea. ¿Pero por qué? Porque tal vez hay un corazón abierto ¿a qué? A tener el conocimiento completo de Dios. Entonces, esto que he tratado de exponerles a través de todas estas de estas predicaciones de la preparación de un soldado del fin, pues es para motivarnos a que sepamos que realmente tenemos que estar preparados física, mental y espiritualmente para aguantar lo que se nos viene, y que debemos de cuidar el cuerpo, y que debemos de saber que lo que ingerimos, lo que vemos, va a repercutir en nuestra mente, en todos nuestros órganos, en todo nuestro cuerpo y en nuestra espiritualidad. Y de que si la enfocamos de la manera correcta, pues vamos a obtener un conocimiento mucho más amplio. No tendremos que recurrir a información tal vez de internet, o tal vez sí, pero Dios nos va a ir mostrando y revelando su palabra por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Y Dios nos capacitará cada vez más ¿para qué? Para conocer más su voluntad, para tener un conocimiento vasto de su palabra. Así que en esta mañana este ha sido mi interés, de poder demostrarles a ustedes y de que podamos ver mediante su palabra y el Espíritu de Profecía que Dios está interesado en todo nuestro ser, no solamente en una parte, no como muchas del mundo cristiano creen, que cuidan solamente esa parte y lo demás lo desechan, lo olvidan. Entonces, si nuestro cuerpo está bien capacitado, si está consumiendo cosas que realmente benefician a cada uno de nuestros órganos y está en constante movimiento, pues nuestra mente también lo estará. Y si nuestra mente está siendo alimentada por cosas positivas y cosas que debemos hacer, pues nuestro cuerpo lo va a sentir y va a buscar consumir cosas sanas, y va a buscar estar haciendo todo ¿para qué? Para poder estar fortalecido. Y así, por lo tanto, nuestra espiritualidad se va a ver afectada. Y vamos a dejar entonces que el Espíritu Santo pueda invadirnos y pueda ayudarnos ¿a qué? A transformarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces, pero Él sí lo es. Así que Dios los bendiga en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Sí. Oremos.
Amantísimo y glorioso Señor que está en el cielo, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Gracias, Padre, por permitirnos el poder haber culminado con estas predicaciones, pidiéndole que nos ayude para que podamos tener en cuenta, Señor, que únicamente preparándonos de esta manera vamos a poder soportar el tiempo del fin y vamos a poder ser aptos, Señor, para entrar al cielo. Que la preparación es aquí y ahora, Señor, que no debemos de esperar hasta los momentos difíciles para prepararnos. Ayúdenos para que cada día nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, puedan estar conectados con el Espíritu Santo. Gracias por todo lo que nos da cada día. Bendiga a cada uno de su pueblo a través de toda la tierra, Señor. Ayúdelos para que cada día puedan ir en esa búsqueda de la verdad. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.